Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas les voy a platicar sobre este libro que es Vimos casas hundirse por Yol Segura. Yol Segura es una autora contemporánea mexicana, de hecho esta es su primer novela y ella hace una crítica sobre el despojo de territorio, identidad y memoria, así como las desigualdades. Justamente esta novela habla sobre la vida de Irene, que es una niña que creció en la década de los 90 cuando se construyó la presa de Querétaro Zimapan. Justamente esta presa era algo de modernidad para las comunidades, pero solo generó más desigualdades e inseguridades. Y vamos a desarrollar un poco sobre este libro. Justamente a mí este libro me gustó mucho porque si bien es una novela y hay algunos elementos que son pues fantasía en cuanto al relato de los personajes, lo de la presa es completamente real. Este fue un suceso que pasó en Querétaro y fue muy impactante para las comunidades y que al día de hoy también viven afectaciones. Justamente una de las críticas de este libro es el despojo territorial. Y este megaproyecto vino a decir que era la solución a todos los problemas de la comunidad, donde el progreso iba a llegar a las comunidades de la ciudad. Esto también iba a impulsar la economía, el capitalismo de la zona. Justamente también se les vendió la modernidad, que era algo que las comunidades rurales pues no tenían en esa época en comparación con las ciudades. Pero ¿qué trajo con esto? Esto realmente solo generó desigualdades y el desplazamiento de comunidades enteras, donde muchos tuvieron que irse a otros estados para poder vivir, o bien el gobierno les aseguró a algunas comunidades que podían construirles casas. Pero esto que pasó, que claramente eran casas modernas como las de la ciudad, pero no eran pensadas en el contexto de una comunidad rural. ¿Por qué? Porque ellos pues tenían ganado, tenían cultivos. Esto se les fue quitando porque claramente los despojaron de estas tierras para construir la presa, porque la presa también se convirtió en esto donde podían ir a nadar a la presa, andar en acuamotos, hacer picnics familiares, ¿no? Para venderles a esta idea a las comunidades, pero también venía de lado el quitarles como sus propiedades. Y justamente ellos a ofrecer algo a cambio, los inversionistas, el gobierno, fue construirles casas. Entonces estas casas pues no fueron pensadas para el ganado. ¿Y qué pasó con toda esta gente que sí ya tenía su cocina integral, pero no tenía el espacio para tener a sus vacas, a sus pollos? Y esto generó muchos conflictos porque esta era una forma de ganarse la vida. Es por eso que en esas comunidades, en esa época se vio mucho que los animales convivían con las personas dentro de sus casas, porque ahora sí que los animales y los humanos aprendieron a cohabitar para sobrevivir. Otra cosa que también generó el gobierno fue que a los maestros en esta época, justamente los padres de nuestra protagonista son maestros, es que el CENTE los apoyó para que también se adquirieran sus casas. Pero estas casas no eran con la adecuada infraestructura. ¿Por qué? Porque nos platica en el libro y también ustedes si lo llegan a investigar por otro lado, estas casas estaban mal construidas. Una, porque como les platiqué, pues no eran lo que necesitaban las comunidades. Dos, no tenían los materiales adecuados, eran unos materiales más baratos y por lo mismo las casas estaban chuecas, no tenían drenaje, no tenían como acabados en el sentido de que pues era una cosa de cemento y ya, no era lo que les habían prometido y justamente pues por estas promesas fue que estas comunidades se desplazan para que se pueda construir la presa. Otra cosa importante fue que al principio las mujeres eran las que se encargaban de dialogar con el Estado para conseguir beneficios sobre la presa. Cuando esto se vuelve un tono un poco más serio, es cuando entran los hombres y los hombres ya se hacen cargo. Y es por eso que las mujeres nos dicen que perdieron de vista muchos detalles que ellas tenían en cuenta para la construcción de estas casas o para cómo tenían que llegar a la escuela, los niños, los adolescentes o ellos hasta sus trabajos, porque las calles no estaban pavimentadas, literal no había caminos tampoco para llegar a muchas otras comunidades o a la ciudad. Entonces esto dificultaba mucho la movilidad.
Pero cuando se involucran los hombres, pues no se les da como este seguimiento, ellos aceptan y al final pues hubo estas consecuencias. Porque muchas personas se pasaron toda su vida entera pagando reparaciones para su casa, ¿no? Sufrían de inundaciones justamente por la presa, porque la presa no saben por qué, pero se inundaba. Entonces, cuando se llenaba muchísimo, pues el agua se desbordaba claramente e inundaba las comunidades porque pues como estaba mal construido, todo lo que estaba alrededor pues se inundaba y esto con las malas obras de las casas pues generaba todavía más daños estructurales. Y cuando los maestros, que fue uno de los grupos también afectados, y otras comunidades requirieron el apoyo del gobierno para decir, oigan, está sucediendo esto, están mal hechas, por favor apóyennos, ¿qué pasó con el gobierno? Pues claramente les dio la espalda, no se hicieron responsables, aun cuando las personas demostraron por medio de estudios del subsuelo que ahí no se podía construir, porque claramente era un suelo susceptible donde se destruyeron muchísimos ecosistemas también, donde claramente decía que al pasar el tiempo las casas se iban a hundir porque no era seguro construir ahí. El gobierno, ¿qué les dijo? Bueno, en primer lugar se tardaron un montón en contestarles y también lo que pasó fue que ellos firmaron como la entrega de conformidad, o sea, de que vieron su casa ahí y como ellos pues no sabían muy bien qué tenía que tener o así, pues dijeron, bueno, me entregaron una casa, está bien. Y con esto el gobierno se desafanó de poder reclamarles algo. También pues de que no tenían el presupuesto claramente para arreglar o construirles otras casas y también cómo recuperarlos o reubicarlos. Justamente por eso estas comunidades pues perdieron muchísimos de sus ahorros, al final fue contraproducente para ellos. ¿Y qué viene a criticar también esto? Pues justamente la violencia estructural que viven las comunidades y la desigualdad, que como este proyecto que se podría decir que era uno de los primeros en donde les iba a dar la modernidad a las comunidades, donde pudo haber generado más empleos, que realmente fuera algo bueno para las comunidades. En realidad, solo los pasó a afectar más y creció más las desigualdades en unos y en otros, ¿no? También cómo se vio la negligencia y la corrupción del Estado, porque claramente esta presa fue un muy buen negocio para inversionistas extranjeros de aquí de México, para el gobierno también, pero claramente siempre los más afectados son los indígenas, las comunidades, los que tienen menos, y cómo al final terminaron desplazados y sin nada realmente. Y justamente la novela gira en torno a recuerdos de Irene, que es nuestra protagonista, donde ella nos va platicando la historia de Querétaro, bueno, de la presa, la construcción, todo lo que llevó a también y cómo ella vivió, porque justamente la novela se desarrolla cuando hay una gran inundación. Ella regresa a su casa de la infancia, donde aún vive su mamá, que es ahí en Querétaro, y está inundado como 1 metro, que se les inundó todo el piso de abajo por un desbordamiento de la presa. Entonces, en la novela nos hacen mucho el énfasis de cómo estas referencias, por decir, que las casas hundiéndose, cómo son tan importantes, porque es algo solo que tiene su mamá, su casa, que trabajó toda la vida para arreglarla y para tenerla, y cómo este hundimiento genera todo este resentimiento, todo este duelo, aunque sean cosas materiales, y cómo la ausencia de políticas públicas donde defiendan y protejan los intereses y las zonas de los ecosistemas también y las zonas de las comunidades es nula. Como al pasar los años siguen siendo personas muy desprotegidas, ¿no? Y cómo la modernidad se les vendió de una forma cuando en realidad no era lo que necesitaban por su contexto. No se fijan en las necesidades de esta población y solo porque es un negocio llegan a querer moverlas, a despojarlas, ¿no? Justamente otro tema que habla mucho es el de la memoria colectiva, el cómo esto genera al final de cuentas una identidad, de cómo este duelo colectivo también se da justamente por la pérdida de cosas materiales. A veces decimos, lo material no importa, se recupera. Sí, se puede recuperar, pero también es un duelo del trabajar toda tu vida por tener algo, en este caso una casa, y que se destruya por malas decisiones que a veces no te afectan.
¿no? Que tal vez si les hubieran construido en una buena zona, en una zona más alta, con buenos materiales, no pasaría. Y es este coraje de decir, ¿cómo es posible que me engañaron? ¿Cómo es posible que por acciones de otras personas esté perdiendo todo? Justamente esto hace que Irene regrese a su casa de la infancia y es cuando está recogiendo todo entre el lodo, el agua, que encuentra fotografías, que encuentra juguetes y salen al relucir también estos traumas de la infancia. Cómo los objetos nos llevan a recordar momentos tan importantes de nosotros mismos y cómo es que hace que crea nuestra identidad y esto hace cómo nos desarrollamos en el futuro con nuestros demás entornos. Y esto también quiere ver mucho cómo vivimos cada uno los hechos. ¿Por qué? Porque el mismo hecho no nos va a afectar a nosotros igual que a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en 2017 en Ciudad de México hubo un terremoto muy fuerte. Claramente los que vivimos en Ciudad de México lo experimentamos diferente de las personas que no sé, viven en Estados Unidos, viven en Europa, porque sí, salió en las noticias, fue muy impresionante, se perdieron muchas vidas, se perdieron muchas casas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo sentimos los mexicanos? ¿Cómo conocimos a alguien que tal vez perdió todo? ¿Conocimos tal vez a alguien que murió? Nos afecta de una forma más directa. Nos hace replantarnos, ser más solidarios, ¿no? Pensar un poco más en que si vuelve a pasar, prepararnos mejor. En cambio, alguien que no ha pasado por esto, no sé, vámonos a Europa. Los europeos tal vez leyeron las noticias, los estadounidenses, y vemos que sí, se siente feo, empatizamos, donamos, ayudamos a nuestras posibilidades, pero no lo sentimos como algo grave porque realmente no les afecta de esa forma, porque ellos no perdieron nada, a ellos no les pasó nada a su familia, sus casas estaban bien. Es por eso que la novela relata mucho el duelo colectivo y cómo este duelo hace que unos a otros se entrelacen y al final se apoyen y las comunidades tengan este resentimiento o este apoyo para salir adelante. Y cómo la nostalgia, justamente por las fechas mejores, sucede en estos momentos, cuando creemos que lo hemos perdido todo o lo hemos hecho, ¿no? Y otro punto importante que relata la novela es también la búsqueda o la pérdida de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque Irene es una niña que creció en una familia separada, en una familia tradicional, donde el deber ser, ¿no? Esta perfecta niña, la niña que no se aloca, la niña que siempre tiene vestidos, la que no puede jugar porque tiene vestidos, y cómo todo esto genera complejos en ella de cómo tendría que ser como mujer. Pero viene esta fractura de identidad, porque ella se identifica que tal vez le gustan las mujeres, pero esto está mal, porque siempre le han enseñado que es el hombre, la mujer, la pareja. Y que tal vez que esté con una mujer o que me llame la atención las mujeres está mal. Justamente esto hace que su relación con su madre sea una relación muy complicada, porque al final su madre también es una mujer que no demuestra cariño, pero es una mujer que es así por las circunstancias, su contexto, donde vemos que ella solo tiene que trabajar para mantenerlos a ellos, ¿no? Para mantener su casa. Y como nuestra protagonista al final eso lo resiente muchísimo, porque ella quisiera, no sé, el abrazo de su mamá, la comprensión, ¿no? De que le demuestre el afecto tal vez como ella quisiera, no como su mamá lo puede dar, porque su mamá es una mujer que te voy a servir de comer, te plancho la ropa, te lavo. Para eso su mamá, para ella, para su mamá esto es como demuestra el amor, no diciendo tal vez te amo. Pero aquí vemos cómo estos dos tipos de amor a veces hacen que, aunque saben que se aman, pues no están listas o no saben cómo relacionarse y hace que las relaciones se fracturen. No, también vemos cómo la protagonista no se identifica con su nombre porque Irene viene de este contexto familiar donde no podía ser ella misma, donde tenía que ocultarse, donde no podía expresarse. En cambio va creciendo, se muda a la ciudad y es cuando ella se hace llamar I, literal, solo I, en su relación con diferentes mujeres que le dan ya esta confianza, pero al mismo tiempo tienen las heridas del pasado, que estas se intensifican, cuando viene a su casa de la infancia. Ahora que ella es un poco más grande, puede comprender un poco mejor a su madre y hacer para sanar esta relación, porque creo que una de las relaciones más importantes que tenemos todos es con nuestra madre, porque esta define mucho de cómo nos relacionamos con los otros o qué queremos que nos den los otros y cómo nos lo tienen que dar.
También ella, como dejar de idealizar a su madre también, este punto es importante, puede entenderla mejor y puede ver cómo es la forma de amar de su madre y tal vez pedirle cómo quiere que se relacione con ella. Pero a partir de esta comunicación, de abrir un diálogo donde las dos puedan comunicarse. Y esto pasa claramente cuando las dos ya son más adultas, tal vez su mamá ya no tiene la responsabilidad de vivir o cargar con esto de la maternidad, ¿no? De que si ella no trabajaba no se alimentaban sus hijas, porque ya son mujeres independientes, ¿no? Porque también a veces olvidamos muchas cosas, pero las responsabilidades ahí están y creo que cuando tenemos hijos o tienen hijos, a veces es más complicado, ¿no? Y justamente en este libro es por eso que me gustó mucho, porque entrelaza todas estas cosas. Vemos cómo el despojo territorial trae consecuencias tan marcadas en nuestra relación con nuestras familias, con nuestros amigos, en cómo tal vez perder nuestra identidad como comunidad también es un duelo muy duro. Y esto sucede siempre por el despojo de las autoridades, que son las que he repetido varias veces que nos tendrían que estar para cuidarnos y no lo hacen. Es más, cada vez nos afectan más y más, y eso creo que es importante criticarlo, denunciarlo, visibilizarlo, porque nosotros estamos para pues que nos apoyen, que justamente tengamos como una red de protección que muchas veces no es posible. Y estas novelas por eso me gustan mucho, porque visibilizan estas cosas. Cada vez creo se habla más de estas cosas en la gente joven y creo que eso es muy valioso. Espero les guste muchísimo el libro, que lo lean, que se animen y pues aquí déjenme en comentarios si es que ya lo han leído o lo piensan leer.